Muy bien, muy buenos días, señores y señores. Agradezco en nombre del Y Centro de un Estudio momento, por Democrático favor. de América Latina su presencia en esta actividad. Les solicito nos ayuden a cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantener el micrófono en silencio, solo si es estrictamente necesario se puede tener el video abierto. Esto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas. Van a disculpar por el atraso de hoy. El uso de la palabra, en relación con el uso de la palabra, las preguntas se tramitarán vía chat, preferiblemente, y el moderador tramitará la pregunta al expositor. Podemos abrir, dependiendo de la hora que terminemos, podemos abrir los micrófonos y conversar vía micrófono. Para información de todo, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. Queda prohibido tomar pantallazos, usar palabras soeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. De cualquiera de estas expresiones, el moderador tendrá la potestad de expulsar a quien incurra en los comportamientos señalados. Cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera Bianchini, presidente de CEDAL, quien moderará esta sesión. Don Carlos, tiene usted la palabra. Gracias, Guido, y gracias a quienes están presentes en este encuentro, en esta reunión, que es el tercero de esta jornada de seminarios que CEDAL ha venido promoviendo y no es una actividad que se genera solo en con estos 3 jornadas, sino de que de hace más o menos 6 años iniciamos nosotros la discusión en torno al tema del futuro y los retos de la democracia con un programa de televisión que llamamos Diálogos hacia el Centenario. Hoy, con gran satisfacción debo decir, porque hemos trabajado juntos, CEDAL, la Fundación Arias y la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, hemos venido trabajando juntos sobre estos temas y tenemos la participación de distinguidas damas, Lina Barrantes, que es la directora ejecutiva de la Fundación Arias, una profesional excepcional, y lo más importante es que fue mi alumna en la Facultad de Derecho, eso le da méritos todavía mayores. Hazel Villalobos, que Hazel es la gerente de programas, gerente técnica, sobre quien descansan las labores especiales y más importantes de FUNPADEM. Hazel es internacionalista y con estudios en diferentes ramas se ha realizado en varias investigaciones a nivel de Centroamérica y nacionales. Y nos honra mucho la presencia de ella hoy aquí. Y Enrique Sáenz, Enrique es un amigo nicaragüense, residente por ahora aquí en Costa Rica. Él fue diputado, fue de esos diputados a quienes el régimen de Ortega les eliminó la credencial sin ninguna razón y sin ninguna causa. Y Enrique ha estado trabajando junto con un grupo de intelectuales nicaragüenses sobre cómo observan ellos el futuro de la democracia nicaragüense y la incidencia en Centroamérica. Agradezco mucho a ellos que nos hayan aceptado el participar y a ustedes, por supuesto, la oportunidad para compartir un tema tan importante como este que le hemos denominado el aumento de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad en Centroamérica, un peligro para la democracia costarricense. Me permito darle la palabra a Lina, quien va a inaugurar la exposición. Son 15 minutos cada una de los participantes y luego tenemos posterior una ronda de 5 minutos de cada uno de ellos. Muchas gracias. Entonces, Lina, la palabra es tuya. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Guido, a Carlos y a Luis Fernando Díaz por la invitación a participar esta mañana en esta conversación. Voy a quitar el video para que mi audio pueda ser mejor.
Igualmente le pedí a Guido que me apoyara con una presentacioncita, entonces de por sí no tenían mucho que verme. Lo que yo voy a contar o lo que yo voy a conversar esta mañana con ustedes es sobre una propuesta que se lanzó, una propuesta de política exterior y hacendaria que se lanzó en la segunda administración Arias, que se llamaba el Consenso de Costa Rica y a la cual nosotros que estamos tratando de revivirla en este momento y trabajándola con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la hemos dado en llamar por ahora el Consenso 2.0. La propuesta consistía en promover condiciones de apoyo en cooperación económica a los países que, siendo de renta media como Costa Rica, realizaran inversiones importantes en temas como educación, salud y medio ambiente y que a su vez redujeran el gasto militar. En este momento nosotros lo hemos retomado tomando como eje de análisis el desempeño de los países en atención a la pandemia del COVID-19. Es decir, según nuestro análisis y nuestra investigación y comparación de números, hemos consolidado las hipótesis originales, no solo con América Central, pero en este caso nos vamos a referir, y los números que les voy a enseñar son de América Central. Hemos confirmado que en el mundo entero los países que tienen un mejor comportamiento con relación al COVID o un mayor desempeño son los países que igualmente tienen un mejor desempeño en cuanto a educación, a salud, a medio ambiente y que gastan menos en gasto militar. De esto voy a permitirme poner el ejemplo de Francia. Francia, el mismo presidente al iniciar la pandemia ha tenido que reconocer que Francia debe volver a tener el modelo que tuvo en el pasado, que es un modelo con mayor inversión social, con mejor inversión en educación, en salud, etcétera. Presupuestos que él había sido el que había dirigido a otras cosas. Él había reducido el presupuesto de educación, había reducido el presupuesto de salud y había aumentado el gasto militar. Como imagen de COVID nos ha hecho que ni las tanquetas ni los aviones Mirage son los que pueden hacernos tener una mejor resistencia al COVID. Entonces, en principio, la solicitud es una solicitud que sería dirigida a instituciones financieras internacionales y regionales, así como a la cooperación bilateral, con la intención de promover que los países inviertan más en educación, salud y medio ambiente. Aspiramos a que con esto se consiga condonar deuda, reducir o eliminar intereses, reducción parcial de la deuda y cambio de deuda por protección del medio ambiente. Por ejemplo, países como Honduras, Nicaragua y Haití han sido beneficiados por condonaciones de deuda y hoy siguen igual de endeudados e igual de pobres. No ha mejorado ninguno de sus índices de desarrollo humano. Se provee, tenemos una serie de indicadores que son los que empiezan a tener ustedes en pantalla. Consideramos relevantes para cotejar y comparar y analizar en el ámbito de Centroamérica el estado de la educación, la salud, el medio ambiente y el gasto militar. No estamos estableciendo de forma directa un énfasis en el tema de reducir el gasto militar, porque el rubro seguridad en muchos países pasa por el control de fronteras
y en el contexto de pandemia se ha revitalizado este control de fronteras. De forma incomprensible, al inicio del episodio de la pandemia en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y Australia, se dio un incremento en la adquisición de armas de uso personal, probablemente motivado por el temor a una previsible ley de la selva y de supervivencia para que el más fuerte tuviera acceso a bienes y servicios, y eso llevó a la gente a armarse pensando que iba a tener que defender el papel higiénico que compraba, porque eso era lo que estaban comprando en Estados Unidos, con mucha ferocidad, probablemente con armas semiautomáticos. El COVID, la pandemia, nos ha enseñado las discapacidades que tenemos para atender una crisis sanitaria, visible en el colapso de los sistemas sanitarios nacionales. La cantidad de médicos por habitantes, el número de camas, enfermeras, la disposición de sistemas especializados como las UCIs y la cantidad de muertes como resultado del COVID. Los países que más han invertido en salud han tenido mayor margen de maniobra frente a la pandemia, como lo sabemos. Por ejemplo, Costa Rica es un claro ejemplo. Pero más allá de la salud, lo que se reflejan son los sistemas que tienen un acceso más equitativo, haciendo hincapié en aquellos que tienen sistemas de salud realmente universales. Sobre el acceso a la educación, que no necesariamente se refleja en el porcentaje del PIB en este rubro, que es una de las variables con las que nos han tratado de insistir y tratado de convencer de que Costa Rica debe reducir el acceso a la educación, diciendo que es un porcentaje muy alto del PIB. Nosotros, en cambio, las variables que usamos es que volvemos la mirada a la alfabetización y al acceso a la educación superior por su impacto directo en las capacidades instaladas en materia de desarrollo, médicos, personal de salud, ingenieros, etc. Un buen sistema de salud tiene una buena cantidad de gente un sistema de educación tiene una cantidad de gente que entra a la escuela primaria y que se gradúa como profesional, y entonces tiene, como tenemos en Costa Rica, una muy buena cantidad de médicos que le puedan hacer frente a lo realmente urgente en un país. Igualmente, la educación en esta crisis ha aparecido como la capacidad de seguir instrucciones. En países que no tienen el nivel de educación que tenemos nosotros, es muy difícil que la gente entienda que tiene que guardar distancia, que no es porque yo quiero mucho a mi hijo o porque quiero mucho a mi papá o porque quiero mucho a mi pareja, que estoy exenta de las responsabilidades de protegerme con relación a un virus que no distingue entre quiénes somos familia y quiénes no somos familia. Buscamos los datos de pobreza y desempleo, aportamos indicadores ambientales donde los montos de inversión en materia medioambiental demuestran rubros sumamente bajos para todos los países. Los que son un poco más altos son los de Costa Rica. En los demás países, que además muchos de ellos están devastados y estarán peor con el cambio climático. Yo creo que el indicador de medio ambiente se hace particularmente importante a la luz de lo que nos dice con toda la razón Cristiana Figueres, de que esta experiencia del COVID es nada más un ensayo general de lo que nos puede pasar con el cambio climático, al que igual muchos siguen sin ponerle atención, como los Estados Unidos, como los grandes consumidores de productores de contaminación y grandes consumidores de energías no limpias, etc. Entonces, los datos del gasto militar, incluimos el porcentaje presupuestario en materia de defensa
y los montos en importaciones y o exportaciones por país como referencia. Digo como referencia porque muchos de estos incluyen las planillas. Entonces, al incluir el salario que tiene un militar o un policía en sus gastos de defensa, no estamos hablando necesariamente de una renovación de armamento, que es, por ejemplo, el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, la inversión en armas, y ahí lo contará con muchísima mayor propiedad Enrique que lo puedo hacer yo, la inversión en armamento ha sido una inversión muy alta. No es que además es muy difícil de confirmarse, porque, por ejemplo, los tanques, famosos tanques rusos de los que todos oímos hablar, fueron planteados como una donación del ejército ruso. Entonces, ni siquiera aparecen como gasto en los indicadores ni de CIPRI, que es el anuario de gasto militar mundial, ni de Naciones Unidas. Países, pero en general la conclusión que sacamos es que países con alta inversión comparativa en el tema de defensa militar han tenido un desempeño muy deficiente en el manejo de la pandemia. Respecto a la implementación, lo que nosotros estamos planteando es que no todos los países se encuentran en el mismo nivel de necesidad, por lo cual sería relevante que cada uno pueda plantear en cuál de esos ámbitos, si en educación, en salud o en medio ambiente, o qué combinación de ellos podrían solicitar, negociar para acceder a la reducción de su servicio de deuda. Creemos que la condonación o disminución de la deuda con su nivel de compromiso debería ser medible y verificable para tratar de evitar que los esfuerzos de contribuyentes vayan al bolsillo de políticos corruptos. Y me devuelvo al ejemplo de Haití y Nicaragua, a los que han tenido buenos tratos de organismos financieros por sus niveles de pobreza, y sin embargo esos buenos tratos no han impactado en lo absoluto el nivel de vida de sus ciudadanos. Dicho de otra manera, ¿por qué un contribuyente europeo, alemán o francés que pagan un 50% de impuestos van a contribuir con apoyar con donaciones de deudas o transformaciones de deudas a países como Honduras, Guatemala o Nicaragua o Haití, que tiene gobiernos con una altísima corrupción y ciudadanos y ricos que por su lado no contribuyen al pago de impuestos? Nosotros no plantearíamos que las organizaciones financieras modifiquen sus preceptos fundamentales. La propuesta es que sea un plan temporal, alterno, que se diferencie de los lineamientos macroeconómicos que crea cada institución financiera, como por ejemplo la reducción al déficit fiscal, la reducción del aparato estatal, sino que las instituciones también tomen en cuenta el desarrollo humano, o básicamente tomen en cuenta el desarrollo humano y se propongan apoyar a los países que hacen un esfuerzo en pro del desarrollo humano. Nosotros pensamos en nuestra propuesta estas iniciativas debieran ser verificadas por un proceso que desarrollen organizaciones de sociedad civil. Conversábamos, por ejemplo, de hacer un panel de muy alto nivel. Conversábamos con la gente de Cancillería con la que ya estamos conversando en esta propuesta, de hacer un panel de muy alto nivel que permita verificar temporal en espacios de tiempo si efectivamente
los países están haciendo una buena inversión de sus recursos y no o robándoselos o gastándolos en tanques. Yo les quería compartir entonces esta mañana a modo de abrebocas, porque estoy segura de que Hazel y Enrique tienen muchísimo que aportarnos en el tema de Centroamérica, pero les quería compartir esta iniciativa porque yo estoy convencida, y así están convencidos muchos de los colegas de Cancillería. Ya el presidente Alvarado ha mencionado de alguna manera este tema también, de que es el momento en el que Costa Rica debiera asumir un liderazgo como el que asumimos en la OMS para que la investigación no pertenezca a uno solo, sino que la investigación con el COVID pueda ser utilizada por los diferentes estados. De la misma manera, creo que esta propuesta es una propuesta que le puede permitir a Costa Rica asumir el liderazgo y de alguna manera exportar los beneficios que hemos visto de manera muy evidente con relación a esta pandemia que tiene el sistema que nosotros escogimos como sistema de gobierno. Muchísimas gracias a todos por escucharme estos minutos. Bien, muchas gracias, Lina. Muchas gracias. Damos la palabra a Hazel Villalobos. Le consulto a Hazel, disculpe Hazel, ¿usted comparte pantalla o le paso yo la presentación? Si gusta, yo puedo compartir pantalla, no hay ningún Perfecto, problema. mucho mejor, mucho mejor. Adelante, por favor. Gracias, ahí les estoy compartiendo. Imagino que ya la están viendo, ¿verdad? Ok. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio, agradecer a don Carlos Rivera, a don Guido, a don Luis Fernando, a Rosita, siempre es un gusto volver por la casa de CEDAL. También agradezco compartir panel con Lina y con don Enrique, es un placer encontrarnos por estos espacios virtuales. Bueno, en el marco de esta pequeña charla, se me ha solicitado conversar un poco sobre el tema de seguridad y en el marco del tema del COVID-19 en Centroamérica. Nada más como un tema de paréntesis, todo lo que voy a presentar está dentro del Centro de Pensamiento de la Fundación, que ya tiene 5 años de estar funcionando y en la cual recoge datos y hace análisis de data de todos los países de Centroamérica. Con un tema nada más de introducción, esto es un corte del día de ayer al mediodía, y es conocer la cantidad de casos que existen en Centroamérica. Ahora tenemos un caso excepcional en este momento que estamos pasando todos los países, principalmente en nuestra región, ¿verdad? Que es lo más cercana, en la cual tenemos un total de 42.281 casos activos. De esos casos activos, total de casos, de esos casos activos es alrededor del 60% y tenemos un porcentaje de mortalidad del 3%. Entonces aquí podemos observar donde prácticamente todos los países tienen una afectación bastante grande, incluyendo Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, seguido Costa Rica y de último Nicaragua. Estos son datos oficiales, o sea, dados por fuentes del gobierno, aunque sabemos que en el caso de Nicaragua, igualmente me imagino que don Enrique lo va a conversar un poquito más a profundidad, existen ciertas dudas sobre esos datos, ¿verdad?, que da el gobierno. Esto es un resumen que igual lo pueden consultar en el Centro de Pensamiento de la Fundación, ¿verdad?, que semana a semana hacemos actualización de los confirmados, fallecidos, recuperados y activos. Un tema importante en el marco de COVID-19 han sido las medidas gubernamentales que han tenido nuestros gobiernos
ante la retención de la pandemia, ¿verdad? Entonces hemos hecho un pequeño análisis de cuáles han sido esas principales medidas o acciones gubernamentales que han tomado nuestros estados centroamericanos y podemos ver que en general la mayoría de gobiernos tienen medidas de naturaleza similar, ¿verdad? Para el tema de la contención, protocolos impuestos fronterizos, el tema de la prohibición de grandes aglomeraciones, cierre de espacios públicos, cancelaciones de eventos, temas de teletrabajo, restricción vehicular, restricción en algunos lugares de libertad de tránsito, medidas en general de temas de salud sanitaria y protocolos. Sin embargo, vemos que existe una gran excepción, que es el tema de Nicaragua, que realmente sus medidas han sido muy, muy escasas, que ha sido una decisión totalmente del gobierno del régimen Ortega, pero sin embargo, igualmente me imagino que ese tema lo va a profundizar don Enrique. Sin embargo, es importante saber, y como muy bien lo hemos estudiado dentro del Centro de Pensamiento de la Fundación, parte del equipo de investigadores, aunque el tema de la pandemia tiene una relación directa con el tema del sector salud y obviamente es el principal ámbito de acción, este ha repercutido en las dinámicas sociales, culturales, políticas, y obviamente económicas de todos los países centroamericanos. Y una parte que no es excepción es el tema de seguridad, donde hay un estrecho relacionamiento entre las medidas fitosanitarias interpuestas por los gobiernos y una repercusión directa en el tema de seguridad. ¿Y cuáles han sido esas repercusiones que podemos observar a lo largo de estos 2 meses que hemos tenido de confinamiento y de medidas? La primera, y yo creo que una de las más fuertes, es que hemos vuelto una mirada a la doctrina de seguridad. Habíamos evolucionado a nivel de Centroamérica, habíamos pasado de una doctrina de seguridad nacional a una doctrina de seguridad colectiva, luego de esto a una doctrina de seguridad regional y seguridad democrática, hasta llegar a la de seguridad humana, que era una de las que más se estaba trabajando desde los diferentes enfoques de cooperación y a nivel interno de los países. Sin embargo, por la amenaza que ha sido el tema de la pandemia, ¿verdad? Y cómo poder contener, hemos vuelto una mirada hacia atrás. Y nos hemos enfocado muchísimo al tema de seguridad nacional, donde se enfoca el tema de la protección del territorio, principalmente de la soberanía, y otra vez como principal punto de protección sus fronteras. El segundo es que sí o sí ha tenido un impacto en los homicidios dolosos de la región, que ahorita hacemos un pequeño análisis al respecto, una reconfiguración del crimen organizado en todos los países, desde Guatemala hasta Panamá, un aumento de esos factores de riesgo del delito, como muy bien decía el título de la conferencia, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, la disminución el tema de empleos, y queramos o no, son factores de riesgo social para el tema del delito y la violencia en nuestros países centroamericanos, que todavía son países jóvenes democráticos. O sea, muchos de estos países apenas tienen 20 años de estar... perdón, es que me están diciendo que no se ve la presentación. No, ¿todos la están viendo? Sí. Sí, yo la estoy viendo. Sí, la estamos viendo. Perfecto, perdón. La estoy viendo. Gracias. Que son países que realmente son jóvenes porque tienen máximo 30 años de estar viviendo en dinámicas de Estado de Derecho y Estado democráticos. Y un último, una variable en el tema de repercusiones en temas de seguridad y que es muy importante ha sido el desgaste de los cuerpos policiales. Aquí hacemos un pequeño énfasis en el tema de seguridad nacional. Primero que todo, como lo decía muy bien Lina en su presentación, hay un fortalecimiento de las medidas migratorias, principalmente en las fronteras. Y esto lo vemos prácticamente en todos los países de Centroamérica, con una dinámica bastante interesante, donde hay una presencia muy fuerte de los ejércitos, obviamente en aquellos países que tienen un ejército, que prácticamente son Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, con excepción de Costa Rica y Panamá.
Y eso ha ocasionado una militarización de nuestras fronteras centroamericanas, cosa que no veíamos desde hace 30 años, que fue los últimos guerras o la crisis que tuvimos en los años 70 y 80. Y que ahora tenemos una nueva amenaza latente para nuestros países, que es el tema migratorio. Cuando habíamos creído que habíamos sacado del tema de la doctrina de seguridad, del tema de la migración, y la habíamos enfocado un poco más en el enfoque de derechos humanos, la hemos vuelto a traer como una amenaza latente a nuestra seguridad, lamentablemente. Y eso no importa si el migrante es infectado o no, es simplemente una amenaza que no lo quieren en nuestras fronteras. A pesar de que Centroamérica es una región de naturaleza migratoria, tanto de migración interna como migración extracontinental, como países de paso, como países receptores y como países también donde surge la migración. Entonces aquí hay un tema muy importante, no voy a profundizar porque no me alcanza el tiempo, pero es un tema que hay que rescatar, que hay que volver a poner en el panel de discusión del tema de la migración y cómo se está reconfigurando en este ámbito, en este nuevo escenario de COVID-19. La segunda es el tema de los homicidios. Como sabemos, desde hace una década, los homicidios que han venido teniendo una tendencia hacia la baja en general. Vemos en los países del norte de Centroamérica, donde en general han tenido una disminución considerable en sus tasas de homicidio, con una excepción de Honduras, que del 2018-2019 sí creció un poquito. Sin embargo, podemos observar que ha venido una tendencia de disminución. Hay muchísimos factores, se podría hacer también todo un panel de poder discutir cuáles han sido esas variables para que estos países hayan tenido esa tasa de disminución. De hecho, Costa Rica logró desde el 2017, principalmente marcado 2018-2019, una disminución considerable, a pesar de que antes del 2017 más bien veníamos en aumento. Y Panamá, que sí tiene un tema de aumento muy leve, pero que entre el 2018 y 2019, que son los datos más actualizados, tuvo un pequeño aumento de 1 punto en su tasa de homicidios. Sin embargo, ¿qué ha pasado en la pandemia, verdad? Porque una de las grandes cosas que podríamos estar analizando en este momento es que las medidas de confinamiento podrían impactar en esas dinámicas de delitos contra la vida, porque obviamente hay una mayor restricción de la libertad de tránsito, tenemos una mayor presencia de nuestros cuerpos policiales y grupos de tareas en conjunto, que lamentablemente ha sido otro tema importante en seguridad, y lo hemos visto en Guatemala, Honduras, en El Salvador, donde hemos visto otra vez a los militares en la calle haciendo tareas en temas de seguridad ciudadana. Pero, ¿qué ha pasado? Aquí hay una tendencia muy interesante, y es que aunque venía una disminución entre Guatemala, Honduras y El Salvador en enero, febrero, a la disminución, era una disminución como muy sostenida. Sin embargo, a partir de marzo, abril y mayo, que han sido los meses donde hemos visto una mayor recrudecimiento del tema de la pandemia y obviamente medidas más fuertes de los países, vemos cómo estos porcentajes de disminución incrementan considerablemente. Principalmente en Guatemala, Honduras y en El Salvador, que tenemos una variación del acumulado de enero a mayo porcentualmente de un menos 34% en sus homicidios. Obviamente es comparado al año pasado, ¿verdad? Al mes que corresponde al 2019, en Honduras un menos 13% y en El Salvador un menos 79%. De hecho, aquí hay un tema interesante, y es que de hecho el presidente Nayib Bukele dijo que mayo había sido el mes más seguro de todo lo que llevaba de este año, ¿verdad? Donde tuvo una caída del menos 78%. Sin embargo, esta tendencia que se ha caracterizado en el norte no la vivimos en el sur de Centroamérica, donde Costa Rica más bien ha tenido una leve disminución. Habíamos logrado una contención entre febrero y marzo, pero en abril y mayo, principalmente en abril tenemos un golpe muy fuerte, ¿verdad? Donde hay un aumento, en mayo tenemos un aumento del 9%, y que esto obviamente genera un resultado de un aumento del 3%. Y Panamá, que tiene un aumento considerable del 40%. Aquí hay una hipótesis
que de hecho estamos estudiando en el Centro de Pensamiento, porque de hecho es una tendencia bastante interesante. ¿Qué está haciendo el norte o qué está pasando en el norte? Que realmente hay sí porcentajes y lo estamos viendo en estadística. Igualmente sabemos que tal vez ahí hay alguna data que no se reporta. En El Salvador hay toda una discusión en países que si se está realmente registrando o no registrando la información. Pero aquí sí hay una hipótesis que tenemos que estudiar, que porque en el sur sí no existe esa disminución y en el norte sí. Voy a ir corriendo un poquito, solo me quedan 2 minutos. Hay una recuperación del crimen organizado, afianzar su liderazgo a nivel local, donde ellos mismos, en zonas donde no hay un alcance de la institucionalidad, principalmente en nuestros países centroamericanos, ellos mismos han puesto toques de queda y han sido ese institución de abastecimiento de alimentos, donde han dado no solamente alimentos, sino también cuidados sanitarios, utensilios sanitarios, donde han dado mascarillas, donde dan guantes, alcohol, etc. Se han visto también obligados a buscar nuevas fuentes de financiamiento por las mismas medidas de confinamiento. Obviamente la dinámica de venta y consumo de droga no es igual. Igualmente el tener medidas para el tema del tránsito en toda la región centroamericana ha provocado que obviamente este tema del tránsito de las drogas se haya visto restringido por los países, y eso ha generado nuevas fuentes de financiamiento, principalmente en el tema del tráfico ilegal de migrantes, aumento de mercancías ilegales, principalmente las que tienen que ver con temas de salud, aumento del cibercrimen y luchas por esos cargamentos de drogas que sí logran pasar. Entonces hay toda una reconfiguración en la lucha de esos territorios y en la lucha por esos cargamentos de drogas. Sin embargo, hemos observado, y lo han dicho no solamente desde el análisis de datos de la Fundación, sino a nivel de muchas organizaciones que estudian esta temática, de la alta capacidad de adaptación del crimen organizado a las amenazas y que continúan operando y generando temas de dinero. Y que esto está totalmente asociado a los factores de riesgos sociales. ¿Por qué? Porque tenemos una región donde tenemos grandes pérdidas de empleos formales, zonas muy golpeadas, que son zonas principalmente vulnerables al crimen organizado, como son zonas fronterizas, zonas costeras, y una población o un sector económico muy golpeado es el de los pequeños comercios, en los cuales han sido muy difícil llegar a esos procesos de refinanciamiento. Y por ende puede haber, y de hecho ya esta semana hubo una alerta en Guatemala de que el crimen organizado pueda utilizar estas necesidades de los pequeños comercios para hacer una fácil infiltración del lavado de dinero. Es decir, que como ellos no pueden acceder a préstamos, esos dineros puedan ser dados o pueden ser ofrecidos a estos pequeños comercios por el tema del crimen organizado. Un tema importante, desgaste de los cuerpos policiales. Vemos que tienen funciones dobles o triples de lo que tenían anteriormente, principalmente en Costa Rica y Panamá, donde obviamente no hay fuerzas armadas. Entonces les ha tocado el tema de la protección de la soberanía, el tema de las fronteras, el tema de las medidas fitosanitarias y además la atención de la seguridad. Y eso puede generar, si seguimos en esta contención, un desgaste muy fuerte en estos cuerpos policiales, donde no solamente hay un desgaste físico, sino también un desgaste emocional por estar en la calle y estar expuestos al tema de la pandemia. Y esto puede generar que cuando entonces acabe el escenario, el tema de pandemia, tengamos cuerpos desgastados, pero un crimen organizado, revitalizado y reconfigurado, con ganas de lavar dinero, con ganas de retomar sus funciones. Y esto puede generar un tema importante en el repunte de delitos contra la propiedad, delitos contra la vida y el fortalecimiento de las dinámicas de narcotráfico. Ya para terminar, el tema de cuál va a ser el impacto a la estabilidad democrática de la región. Yo creo que no solamente el tema va a haber una amenaza hacia Costa Rica, hay una amenaza para todos los países de Centroamérica. Tenemos que entender que nosotros somos parte de una región, no nos podemos ver como fuera de la región. Obviamente lo que pasa en los países y principalmente en nuestros países vecinos nos va a afectar directamente. De hecho, recuerdo mucho un profesor en Relaciones Internacionales que nos decía, si sus vecinos están bien, usted va a estar bien.
si sus vecinos están mal, obviamente usted va a tener un impacto. Y lo estamos viendo con Nicaragua, lo que está sucediendo. Me imagino igual que lo va a conversar don Enrique. Sin embargo, nada más quería aquí resaltar 5 aspectos. Una exacerbación del nacionalismo y la xenofobia, y puede ser aprovechada por ciertos grupos ideológicos para poder posicionar esta temática. Un aumento considerable de la desigualdad, y remarcado es esa tesis que trabajamos mucho del centro de periferia, ¿verdad? Del centro siempre fortalecido, la periferia subiendo, y que lo vimos esta dinámica en las últimas elecciones que tuvimos en Costa Rica. El surgimiento de posturas extremas ante problemas extraordinarios, es decir, justificamos medidas. Vamos a ver, un triángulo equilátero que tiene Extremos sus lados iguales. por este tema. Disculpe, 2 y 2. Hazel, perdona un Sumo momentito. todos lados, sumo 2 más 2, 4. Por favor, alguien tiene un micrófono encendido, no logro identificarlo. Parece Ivania, Listo, yo creo que ya. Ya. Muchas gracias, perdón. Está muy interesante lo del triángulo equilátero, pero ya casi voy a terminar. Luego el tema del surgimiento de posturas extremas ante problemas extraordinarios, es decir, justificamos que ciertos gobiernos tomen medidas contra libertades, contra derechos humanos, simplemente por un tema de contrarrestar o de proteger el tema de las medidas sanitarias para evitar la pandemia, el tema de la pandemia del COVID-19. Otro tema importante es que hemos simplemente hecho que la confianza al gobierno dependa de qué tan bueno o qué tan malo han sido los resultados del manejo del COVID-19. O sea, ya no me importa temas económicos, ya no me importa temas sociales, temas de seguridad, sino que simplemente lo que me importa es qué tan bien o qué tan mal manejen el tema del COVID-19, y eso afecta un tema de estabilidad democrática en un país. Y el quinto, que obviamente es un tema latente muy fuerte en nuestros países centroamericanos, es el fortalecimiento de gobiernos autoritarios en detrimento de libertades civiles. Y esto ocurre en una región con un proceso de fortalecimiento de Estado de Derecho que apenas estamos en proceso, no lo hemos logrado, lo vemos principalmente en el norte de Centroamérica. Y vemos también un tema aquí importante, el fortalecimiento de los ejércitos, que siempre han sido un actor polémico en nuestros países, pero que han tenido muchísima exposición por ahora el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, sin embargo, hay un tema importante de trabajar. Realmente tenemos que evitar repetir otra vez los factores y los escenarios de los años 70 y 80, y que lamentablemente ahora el COVID-19 nos lo ha puesto en la palestra. Vemos cómo nos estamos devolviendo a aquellos escenarios que teníamos, y por eso es importante desde nuestros países y como región devolver la mirada a lo importante. Y como lo decía muy bien Lina, lo resaltaba, inversión social, empleo, educación y un estímulo económico para pequeñas y medianas empresas. Porque si no, vamos a tener, y otra vez, empezar a tener crisis democráticas, crisis socioeconómicas y crisis en seguridad. Y yo creo que ya me pasé, entonces aquí lo dejo, y cualquier otro espacio, pregunta, lo podemos conversar más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hazel. Excelente. Enrique, damos la palabra a don Enrique Sáenz. Bueno, muchas gracias por esta amable invitación. De verdad que yo celebro que se organicen este tipo de intercambio porque iluminan muchísimo, no solo la realidad de cada uno de nuestros países, sino que la realidad regional. Al fin y al cabo, cada vez que hay crisis, se pone de relieve esta interacción que existe entre los países centroamericanos. Me voy a referir principalmente a las realidades de Nicaragua porque está claro que tienen una repercusión directa de todo tipo en las realidades de Costa Rica. Para llegar al presente voy a hacer, me van a permitir. ¿Se escucha? Sí, se escucha, adelante. Bueno, me van a permitir hacer referencia a algunos antecedentes. Lo primero es que Ortega tuvo éxito en posicionar en la opinión interesada en Nicaragua que estaba impulsando un proceso exitoso en el plano económico y social. La realidad es que ese modelo, para llamarle modelo, estaba sustentado fundamentalmente
en la cuantía y en el nivel de concesionalidad de la cooperación petrolera venezolana. Cuando por la crisis en Venezuela y por el desplome de los precios del petróleo se desinfló esa cooperación, igual la burbuja que se había construido principalmente, no solamente, ¿verdad?, alrededor de la cooperación, quiero decir, del desenvolvimiento económico del país, también se vino al suelo, de tal forma que para el 2017 ya los mismos datos oficiales mostraban que este modelo estaba agotado, con un declive de la inversión privada, un declive del consumo privado, un estancamiento en la generación de empleo y más bien un crecimiento en la generación de subempleo y economía informal. Probablemente el principal indicador de ese agotamiento del modelo fue la crisis de la seguridad social. El INS entró en crisis en sus finanzas, entre otras razones, además de la corrupción y el despilfarro, porque la economía no generó suficiente empleo formal ni suficientes ingresos en los afiliados como para contribuir a mantener las finanzas del INS, por lo menos en algún tipo de equilibrio. Lo segundo, de hecho, bueno, fue la crisis del INS el detonante de las protestas de abril, aunque la causa subyacente fue el deterioro de las condiciones socioeconómicas, como decíamos antes, pobreza, desempleo, desigualdad social, subempleo, economía informal. A la par de ese pregón sobre los éxitos económicos y sociales, Ortega prácticamente desde que llegó al gobierno en el 2007 empezó con un proceso sistemático de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, pues que era de todas maneras precaria. En ese proceso de desmantelamiento también Ortega tuvo un éxito en términos de opinión pública, porque de alguna manera encontró alguna complacencia por el lado de la comunidad internacional, que frente a los fraudes y a los distintos atropellos a los derechos humanos que ya habían, atropellos a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática, pues reaccionaba o muy tímidamente o muy esporádicamente o no reaccionaba. A eso ayudaba la complacencia de los grupos empresariales más prominentes que derivaban beneficios de ese modelo. Y la protesta social estaba relativamente acallada, por un lado, porque habían algunos programas que repartían dádivas a partir de la cooperación petrolera venezolana y por dosis selectivas de represión. Es en este contexto que estallan las protestas en abril del 2018, las cuales, como se sabe, fueron sofocadas literalmente a sangre y fuego. ¿Qué resulta de las protestas de abril? Por un lado, que si bien la protesta social ha sido contenida básicamente a nivel por mecanismos represivos de distinto tipo, pero no ha podido resolver la crisis política. Por ejemplo, el cierre de los medios de comunicación más relevantes del país, que fueron Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, y 100% Noticias, cuya directora de noticias es una persona muy conocida en Costa Rica por su nacionalidad nicaragüense, costarricense. Esos cierres se produjeron en diciembre del 2018, es decir, 8 meses después que estallara la crisis. En consecuencia, no hay protestas generalizadas,
pero la crisis política persiste. Además, el estallido de las protestas de abril generó impactos socioeconómicos inmediatos porque se cerraron vías de comunicación, los comercios cerraron, restaurantes cerraron, etc. Además de ese impacto socioeconómico, el ambiente de incertidumbre y de desconfianza que se generó en los distintos agentes económicos como resultado de la cancelación de hecho de las garantías y libertades ciudadanas provocó que la crisis socioeconómica se prolongara. En Nicaragua se habían generado, ¿verdad?, algunos pivotes prometedores en términos económicos, como el turismo que estaba abriéndose al mundo. Prácticamente el turismo fue uno de los sectores más golpeados por la crisis. Perdón, hay una interrupción ahí. Ya, adelante. Bueno, entonces la crisis socioeconómica, igual que la crisis política, se han prolongado durante los 2 años transcurridos desde el estallido de las protestas en abril del 2018. Esto ha significado mayor contracción económica, cierre de empresas, disminución del consumo, la caída del turismo, la caída de la inversión, el aumento del subempleo, el aumento del desempleo. E incluso hay un indicador que no es un indicador tradicional en economía, como son los retiros bancarios. Más del 30% de los depósitos bancarios que existían a marzo del 2018 fueron retirados por los depositantes de distinto tipo del sistema bancario. Esto conmovió al sistema, obligó a contener los créditos y al contener los créditos se profundizó el ciclo recesivo, cierre de empresas porque no hay suficiente capital de trabajo y en consecuencia mayor nivel de subempleo y desempleo. En este ambiente de crisis política y de crisis socioeconómica es que viene a impactar la pandemia. Y aquí las reacciones del gobierno, y esta es una opinión, ¿verdad? Primero voy a dar la información, después voy a dar la opinión. La información es pública. Ortega no ha tomado una sola medida en el plano socioeconómico para mitigar el impacto que tienen los sectores más vulnerables, ni para aliviar del ahogo o la asfixia en que están buena parte de las pequeñas y medianas empresas y también las grandes. Pero lo que es más conocido es que no solo no ha tomado medidas de prevención y de contención de la pandemia, y más bien ha impulsado acciones de distinto tipo, como promover marchas, promover actividades festivas, mantener los colegios públicos abiertos, mantener las instituciones públicas abiertas y alentar expresamente a la población a continuar desarrollando sus actividades económicas normales. Como decía Hazel, Ortega, con el control de los medios de comunicación, ha intentado manipular las cifras, ocultando unas, manipulando otras. Entonces, mientras para las cifras oficiales que presenta el régimen, los fallecimientos pues no superan de 100, apuradamente 50 fallecimientos, distintas organizaciones muy creíbles montaron un observatorio y ese observatorio registra más de 1000 fallecimientos y miles de
contagios. Eso es público incluso para la OPS. La gran pregunta es cuáles son los motivos que tiene Ortega como para estar impulsando estas medidas que para mentes sensatas pueden parecer irracionales. No adoptar ninguna acción en el plano económico y más bien desarrollar o impulsar acciones que impulsan contagios masivos. Lo anterior es público, lo siguiente es mi propia opinión. Para interpretar esas acciones y esas omisiones de Ortega, hay que partir de una base fundamental. Es una determinación existencial. Y esto se puede entender en sentido literal y en sentido figurado, una determinación existencial, perpetuarse en el poder, cueste lo que cueste. Y si bien tal vez hizo un cálculo errado de la gravedad de la pandemia y cuando se dio cuenta ya la tenía encima, entonces hizo un reenfoque de sus cálculos y de sus objetivos. ¿Cuáles son los cálculos que, en mi opinión, guían la acción de Ortega? Uno, llevando a la orilla del precipicio a los grupos económicos más prominentes, en algún momento estos van a propiciar o a impulsar explícita o implícitamente algún tipo de arreglo con Ortega. Dos, también le tomó la temperatura a la comunidad internacional, que si bien ha venido insistiendo y adoptando incluso sanciones en contra de jerarcas del régimen, pues él tiene el espejo de Venezuela de que la comunidad internacional tiene límites en su acción frente a gobiernos que actúan de hecho. Y en tercer lugar, le ha tomado la temperatura a la oposición, está muy consciente de las diferencias y contradicciones entre los distintos sectores de la oposición. En estas condiciones, él apuesta al caos bajo la premisa de que en el caos ninguna fuerza política, ni social, ni económica va a estar en capacidad de desafiar su poder. En estas condiciones, él va a estar en posibilidades, uno, de posponer las elecciones, o dos, imponer condiciones para realizar elecciones con dados cargados. En consecuencia, ya visto hacia Costa Rica, ¿cuáles son las perspectivas? Por un lado, hay que tomar en cuenta que en noviembre tendrá que convocarse a elecciones generales. Es decir, entramos en la cuenta regresiva para el año electoral. De aquí a noviembre tendrá que haber hecho reformas electorales creíbles o cambiar el Consejo Supremo Electoral, etc. El desarrollo de ese proceso va a tener, el desenlace que tenga, repercusiones políticas que indudablemente van a tener una repercusión en Costa Rica. Porque si ese modelo de exclusión política y si las elecciones son un circo electoral, solamente lo va a poder sostener con mayor represión, y el refugio natural para los nicaragüenses perseguidos a lo largo de toda la historia ha sido Costa Rica. Lo segundo es que si la crisis política no se resuelve, la crisis socioeconómica continuará generando empleo, subempleo y pobreza. Y en consecuencia, la corriente migratoria pues ya tiene una tradición en el caso de Nicaragua. En consecuencia, la persistencia de crisis política o la solución de la crisis política, la persistencia de la crisis
socioeconómica o el atemperamiento, porque no se puede resolver de la noche a la mañana. El atemperamiento de esa crisis pues tendrá un impacto o positivo o negativo en Costa Rica. Finalmente, uno de los subterfugios tradicionales en Nicaragua para desviar la atención de las crisis ha sido los conflictos artificiales, la mayor parte de las veces con Costa Rica. Hace ya algún tiempo había conversado con Carlos Rivera y le había manifestado mi temor de que Ortega utilizara el expediente de generar crisis con Costa Rica para distraer la atención. Pasaron meses después de esa conversación y no ocurrió nada. Bueno, empezó a ocurrir ahora, ¿verdad? Hay motivos reales, objetivos por parte de Costa Rica. Soy consciente de los esfuerzos que han hecho y el peligro que representan los contagios, el peligro que representa la bomba de tiempo que sigue alimentando Ortega, pero o era objetivo también la obstaculización del tráfico, pero Ortega es un maestro en generar lo que se llama o se llamaba a veces maniobras diversionistas que distraigan la atención pública, incluyendo de los gobiernos centroamericanos, para poder distraer los focos y que él continúe con sus desmanes en el país. Le agradezco muchísimo su atención y por supuesto estoy dispuesto a responder las preguntas o discutir las tesis que he planteado en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy importante esta exposición tuya. Vamos a dar 5 minutos a cada uno de los expositores, empezando con Lina, para cualquier observación que considere oportuno realizar, y luego Hazel y posteriormente Enrique, para, si el tiempo nos da, pues entrar a alguna fase de preguntas o inquietudes por parte de los participantes. Lina. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Yo tengo una preocupación sobre las cifras que nos presenta Hazel y preocupación a la cual no tengo una respuesta y creo que yo tampoco la tengo. Hacer investigación social en este momento con gobiernos que nos están mintiendo como nos están mintiendo y sabemos que lo hacen, es dificilísimo. Sabemos que las cifras de Nicaragua no son ciertas sobre el COVID. Hazel misma mencionó que hay una discusión sobre lo que el gobierno de Bukele dice sobre el tema de seguridad. Se ha encontrado incluso gente supuestamente muerta por el COVID que ha estado, ¿cómo se llama? Con muñecas y que ha muerto más bien de un balazo y con el pretexto de que no se pueden abrir los féretros y no pueden ver a los muertos. Eso sabemos que está sucediendo en Centroamérica. Entonces, mi preocupación es, nos seguimos basando en números oficiales. Es una preocupación, digamos, ética como cientista social. En el momento en el que nosotros decimos que el país que tiene menos contagios por el COVID es Nicaragua, menos casos activos en Nicaragua, o que es junto con Costa Rica los que tienen menos casos activos, no estamos de alguna manera haciéndole el juego a un farsante como Daniel Ortega. Es un comentario al aire cuya respuesta no tengo. Muchas gracias. Hazel. Sí, no, muchísimas gracias, don Carlos. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Lina, con el tema de Nicaragua. De hecho, obviamente nosotros lo exponemos por un tema nada más
de datos. Sin embargo, de hecho, dentro de la fundación lo que se trabaja son los datos que decía don Enrique del Observatorio Ciudadano, que son los datos más cercanos desde la sociedad civil que se recoge. Sin embargo, sí es importante tenerlo para generar esa discusión de qué es lo que está reportando Nicaragua, ¿verdad? De hecho, nosotros en temas también de tasa de homicidios y delitos en general no tomamos en cuenta Nicaragua porque obviamente sabemos el tema de las fuentes que no son totalmente fidedignas. Aquí hay otro tema importante que también nos menciona y lo quiero rescatar con el tema de la tasa de homicidios dolosos y lo estamos viviendo como Centroamérica. Tenemos en los últimos años una disminución en la cantidad de homicidios dolosos, sin embargo hay un aumento considerable en el tema de cantidad de casos reportados de desapariciones forzosas o de secuestros. Entonces, también es un tema interesante de conversar en temas de seguridad, de lo que estamos viviendo en la región centroamericana, ¿verdad? Porque estamos volviendo dinámicas para aquellos que han estudiado, y yo sé que aquí hay muchos de lo que vivieron, han sido análisis profundos de lo que sucedió en los 70s y en los 80s. Muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente fueron escenarios de ese momento, ¿verdad? El tema de desapariciones, el tema también de aumento de la desigualdad social, el empoderamiento de ciertos grupos, el fortalecimiento de ciertos gobiernos que no tienen acceso transparente a la información, que maquillan cifras, también que tienen ciertas actitudes y han adoptado medidas contra derechos humanos y libertades civiles, etcétera. Obviamente también el aumento de la pobreza, el aumento de temas de desempleo, un abandono institucional de ciertas zonas donde ni siquiera llegan, ni siquiera tienen presencia. Entonces es importante y yo creo que tomar un tema de alerta y que tal vez desde el tema de la academia y de estos movimientos de sociedad civil podamos empezar a trabajar en propuestas, podemos empezar a trabajar en hacer presión a estos gobiernos centroamericanos que no están tomando medidas, ¿verdad? Y que al final acaba mucho de nuestros centros de pensamiento, de nuestras organizaciones están para esto. Hay que volver la mirada hacia atrás, como les señalaba anteriormente, y volver a lo que realmente es importante para evitar este tema de volver a cometer los mismos errores de la historia o del pasado. Y como señalaba muy bien don Enrique, el tema siempre en Nicaragua, de hecho yo también recordando un profesor siempre nos decía que Costa Rica tenía 3 estaciones, verano, invierno y la crisis con Nicaragua, ¿verdad? Porque sabemos que es cíclica y que el gobierno la ha tomado del régimen de Ortega de excusa siempre para crear un movimiento nacionalista y desviar la atención de lo que realmente está sucediendo en este país. Y yo creo que en general hemos fallado como sociedad, como gobierno, en no hacer una presión más fuerte de lo que está haciendo en Nicaragua, ¿verdad? Y que ahora nos está afectando como país, y no solamente a Costa Rica, sino también a los países del norte por la fuerte migración, y obviamente ellos están escapándose de una muerte segura. Entonces hay un tema aquí importante, igualmente resalto, hay un tema que conversar, que es el tema de los flujos migratorios, qué es lo que está pasando en nuestros países. Tenemos una contención importante de un grupo de migrantes extracontinentales que están en Panamá, que en cualquier momento pasan a nuestros países, principalmente el primero va a ser Costa Rica, que vamos a hacer como gobierno, que vamos a hacer como sociedad civil ante estos grupos migratorios. Gracias. Muchas gracias, Hazel. Don Enrique. Sí, muchas gracias. Yo quisiera recuperar la clave regional, ¿verdad? Lina nos hacía la reflexión sobre el cambio climático, que ahora en la agenda está allí escondido, pero eso no significa que no esté generando impacto. Entonces, más bien, como la pregunta de Plaza Sésamo, ¿qué pasará después? En algún momento, esperemos que la pandemia pase por lo menos su rigor más intenso. Pero ¿cómo quedará Centroamérica en términos de instituciones democráticas, de democracia y de gobernabilidad? ¿Cómo quedará Centroamérica en términos de pobreza, de desigualdad? ¿Cómo quedará en términos de inseguridad y de violencia? ¿Qué otros cambios podrán generarse a raíz de la pandemia?
me parece que prácticamente uno de los impactos que uno puede avisorar es que esta dicotomía que se planteó del Triángulo del Norte y los países del sur, ¿verdad? No sé por qué a Nicaragua no se le metía en el norte y quedaba como medio escondido allí fuera del Triángulo del Norte. A mí me parece que se va a disolver. Fue una construcción desde determinada óptica, pero que esa construcción va a naufragar frente a las nuevas realidades. Y a mí me parece que hay que hacer un poco de prospectiva, de ejercicio, de análisis hacia el futuro, que no es tan futuro, es casi inmediato, y probablemente aquí CEDAL, FUNPADEN, la Fundación Arias, pueden desarrollar efectivamente un papel de liderazgo generando estos foros, regionalizándolos, invitando a otras instituciones centroamericanas que tienen un pensamiento y preocupaciones muy afines, porque hay que recuperar, creo yo, y la pandemia lo va a poner de relieve por las posibles repercusiones que tenga, la necesidad de volver a pensarnos en clave centroamericana, porque unos más, Costa Rica menos, pero va a ser muy difícil escapar a los impactos o a la Centroamérica post pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Vamos a entrar en un periodo corto de preguntas por el tiempo. Nos ha pedido la palabra la doctora Lieberman. Nada más rogamos ser lo más puntuales posibles para que el mayor número de participantes tengan la oportunidad. Doctora, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Mira, yo solo quiero preguntarle a don Enrique Sáenz, dime, a mí siempre me ha acongojado por qué un pueblo como el nicaragüense, tan capaz y tan trabajador, porque así son, cae siempre en este tipo de regímenes autoritarios que lo destrozan. Yo me acuerdo cuando le dije a don Pepe Figueres, digo, don Pepe, ya se fue hora a ayudarle a los comandantes. Me dice, no, doctorcita, va a ver que esos no se van a pelear, va a ver que ellos van a ser muy buenos, van a ver que eso. Y mira, estamos peor. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Por qué caen siempre en regímenes de ese tipo? Gracias. Enrique. ¿Sería ya la respuesta? Pues no sé. Bueno, doctora, dos opiniones. Primero, que una constante a lo largo de la historia de Nicaragua han sido las desigualdades sociales, la falta de acceso a educación, bajos niveles de escolaridad, etcétera. Y por otra parte, una tradición de caudillismo, de autoritarismo, y la combinación de estos dos elementos provoca, desde mi punto de vista, que los nicaragüenses oscilen entre el clientelismo frente a un caudillo que reparte, y en consecuencia, mientras tenga que repartir, el cliente puede estar un poco apaciguado entre el clientelismo y la rebeldía. Esa ha sido la historia, y para mí me parece hay esas dos constantes: la exclusión social, empezando por la educación, y esta recurrencia del autoritarismo, para llamarle cultural, ¿verdad? Y del caudillismo. Muchas gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Don Guido, tenemos unos pocos minutos, ¿verdad? Unos minutos. Hay una pregunta, no sé, de don Ernesto Guadamos en el chat, que tal vez alguna de las personas expositoras puedan responderla. Dice don Ernesto, sería interesante conocer la forma en que se recaban los datos en los observatorios, en los casos en los que se trata de sucesos que muchas veces se resuelven en esfera privada. Y Max Loría también está pidiendo la palabra. No sé si tal vez Hazel puede explicarnos cómo se recaban los datos en los observatorios. Sí, Hazel.
Hazel. Perdón, según yo estaba con el micrófono encendido. Todos los observatorios, dependiendo de su naturaleza, tienen su levantamiento metodológico. En este específicamente de Nicaragua, no lo conozco a profundidad la metodología de recopilación, sin embargo, una de las compañeras pasó el link, entonces ahí lo pueden consultar. Casi siempre, la mayoría, lo que hacen es que estudian y lo recogen de reportes de organizaciones no gubernamentales distribuidas por todo el país. Entonces, hacen reportes no oficiales, que es específicamente cómo se llama, o también hacen un análisis de lo que se reporta a la policía, ejemplo, contra lo que reporta el tema de salud. Entonces hacen una contrarrestación de lo que es el tema de los datos. Pero eso depende de cada naturaleza del observatorio, ¿verdad? Y la metodología que utilicen. Gracias, Hazel. Max. Gracias, don Carlos, y un saludo a todos los participantes. A mí me dejó pensando mucho la observación que decía don Enrique sobre los países que van a quedar después de la pandemia, si es que queda algo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No es el análisis de coyuntura de qué pasó mientras la pandemia se subieron o bajaron los homicidios, sino el resultado de esto en términos más estructurales. Por ejemplo, en Costa Rica nos va a dejar una pobreza que por lo menos, pienso yo, podría llegar hasta un 25%. Un desempleo que lamentablemente ya los organismos internacionales han dicho que va a andar alrededor del 20%. Sectores de la economía totalmente destruidos y con posibilidades no tan inmediatas de recuperación, como se ha dicho en el turismo. La cosa es que el país que va a quedar es un país complicado en términos de pobreza y en términos de empleo y en términos económicos. Y eso tiene consecuencias en materia de seguridad, por ejemplo, que es el tema que se plantea aquí, pero por supuesto tiene consecuencias en todas las áreas del desarrollo humano. Yo quisiera escuchar las opiniones de los panelistas sobre ese tema. ¿Qué país nos van a dejar? ¿Qué región va a quedar de esto? ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Bien. Si les damos un minuto, yo sé que es la pregunta de Max y el tema que toca Max es demasiado amplio, nos da oportunidad para seguir conversando y discutiendo, pero damos una breve oportunidad a cada uno de los panelistas para que le conteste a Max. Don Carlos, José Manuel Peña también solicitó la palabra. ¿Qué tal si hace la pregunta y tratamos de responder las dos? De acuerdo. José Manuel, entonces. No, puntualmente al señor Sáenz, la UNO logró el milagro de unir a toda la oposición al sandinismo y llevó a la presidencia a doña Violeta Barrios de Chamorro. ¿Por qué los nicaragüenses están clarísimos de lo propio, lo perverso que es el régimen del tándem Ortega-Murillo, al final no logran reunirse, hacer una oposición y vencer a esa cruel dictadura? Estaríamos entonces con las preguntas de José Manuel y de Max. Empezamos por Lina. Uy. La de Peña me parece que va para Enrique. Para Enrique. Sí, entonces más bien empecemos por Enrique. Bueno, empecemos por Enrique. Enrique. Sobre la pregunta que hacía el señor Max, hace algún tiempo, con ocasión de el aniversario de Esquipulas, el 30 aniversario, una organización convocó a un conjunto de centros y de personas para hacer un análisis de la Centroamérica a 30 años de Esquipulas. El trabajo se concluyó y prácticamente avisoraba
un debilitamiento de la institucionalidad, un debilitamiento del respeto a los derechos humanos. No se publicó porque tenía financiamiento oficial y algunos de los financiadores se sintieron lastimados por las conclusiones de ese estudio. Creo que se va a publicar en los próximos meses. Pero si nosotros vemos, ya en Honduras ya se produjo un golpe de Estado y ahora hay un gobierno que aparentemente está copiando muy bien la fórmula de Ortega. En el caso de Guatemala, se destituyó un presidente y se sustituyó, con todo respeto, con otro presidente que aparentemente era peor que Otto Pérez Molina. Ahora hay un nuevo intento, no sabemos a dónde va a llegar. El Salvador, que alguna resistencia institucional había tenido con el bipartidismo, el equilibrio entre Arena y el FMLN, bueno, ahora irrumpe la figura de Bukele y esa irrupción pues es polémica, no sabemos cómo se va a resolver en el corto o en el mediano plazo. Esto para hablar en el plano político y para justificar una vez más la necesidad de tener esta óptica regional porque hay repercusiones que van y que vienen entre nuestros países. En el caso de la UNO, la verdad es que la UNO, desde mi punto de vista, fue una cuestión providencial, ¿verdad? No es que fue una unidad, valga la redundancia, única, sino que hubo otros planteamientos y otras candidaturas. La pertinencia y el acierto fue haber escogido como candidata a la persona adecuada, que tenía la autoridad moral, la distancia política y el compromiso como para generar credibilidad en buena parte de la población, pero la UNO como alianza, antes de tomar posesión, ya estaba rota y probablemente esa es otra de las constantes desgraciadas en la historia de Nicaragua, la tendencia al sectarismo y a anteponer los intereses de grupo por los intereses colectivos más amplios. Gracias. Gracias, Enrique. No sé si Hazel o Lina quieren referirse a la pregunta ya de Max. Si gusta, yo hago un comentario muy pequeño porque yo creo que ese tema ya lo habíamos tratado en la presentación, pero como lo han comentado también los otros dos panelistas, vamos a tener un retroceso del Estado de Derecho, aquel proceso que veníamos fortaleciendo de los años 90 en los últimos años y principalmente con el tema de la pandemia se ha encrudecido y lo vamos a ver, un tema de retroceso del Estado de Derecho, un retroceso del sistema democrático, vamos a quedar con un desgaste político muy fuerte en todos los países, lo estamos viendo en El Salvador, donde prácticamente cada finales de mes tenemos una crisis política entre el presidente, la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa en la forma en cómo se está gobernando. Vamos a tener economías muy golpeadas, una crisis socioeconómica que va a golpear principalmente a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, a pequeños y medianos empresarios. Y sin duda vamos a tener un caldo para el cultivo del crimen organizado y su fortalecimiento. Gracias, Hazel. ¿Lina? Sí, también un comentario muy breve. Las causas de la guerra en los 80s no fue otra cosa sino que la injusticia. La firma de los acuerdos de paz nos orientaban por una hoja de ruta en la que cada país tenía que poner mucho de su parte para poder salir adelante. No eran la meta, eran el camino. Y ese camino, desgraciadamente, no hicimos lo propio, ni siquiera en Costa Rica, donde la desigualdad ha venido en aumento durante estos últimos 30 años. Entonces, no podemos esperar
cosas diferentes haciendo lo mismo. Vamos evidentemente a tener un deterioro democrático, vamos evidentemente a tener un deterioro social y vamos evidentemente a tener un deterioro político. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que aquí estaríamos, ¿verdad, Guido? Prácticamente terminando el tiempo. Nada más dos reflexiones. Carlos. Sí, señor. Bueno, para otra se quedó pendiente mi pregunta al señor Sáenz, pero mejor. La pregunta, no, pero Enrique se refirió a tu... No, habló, pero no, tranquilo. Era sobre por qué la oposición nicaragüense, que se supone es mayoría, no logra el triunfo ante la dupla Ortega-Murillo, y traje como referencia el milagro de la 1, pero mejor terminemos. Un gran abrazo. No, Enrique, puede hacer una pequeña reflexión, Enrique. Sí, disculpe porque me distraje con el argumento y no con la pregunta y me referí al tema de la 1. Creo que hay distintos factores. Por una parte, hay intereses encontrados. Mencionaba en mi exposición que Ortega, parte de su estrategia es llevar a los grupos económicos más prominentes al borde del precipicio para llevarlos a una salida condescendiente con Ortega. Por otra parte, hay un conjunto de partidos políticos cuya personalidad jurídica y posibilidad de participar en elecciones dependen de la voluntad de Ortega, que es quien controla el Consejo Supremo Electoral. Por otra parte, hay un conjunto de fuerzas sociales que han emergido, que tienen como propósito restablecer la democracia, pero que no tienen instrumento partidario político con capacidad de participar en elecciones. Allí usted de entrada tiene un juego de contradicciones entre intereses económicos que para preservar su viabilidad buscan una salida que pueda ser condescendiente con Ortega, partidos políticos que están subordinados en su acción política a Ortega y fuerzas sociales que no tienen expresión y más bien tienen desconfianza en los partidos políticos existentes. Allí ya tiene una fuente, podríamos hablar mucho más, incluso yo le puedo dejar mis datos, Carlos puede compartir mis datos para que podamos conversar sobre esto, porque, y perdonen el comercial, esta permanencia en Costa Rica, para mí, forzada, ha sido un proceso de aprendizaje. Casi estoy sacando un doctorado en las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? No académico, y me interesa mucho desarrollar este tipo de diálogos con costarricenses. Gracias, Enrique. Bueno, con esta participación de Enrique estaríamos dando por concluida la jornada del día de hoy. Una pequeña reflexión. Pensar en Centroamérica, dice Enrique Sáenz, avalado por Hayes y por Lina, es decir, después de 32 años de la firma de los acuerdos de paz, del plan de paz, parece que las tareas quedaron inconclusas y más bien tienden a agravarse las causas estructurales que en los años 70-80 se presentaron y que dio origen a aquellos conflictos violentos que sufrimos las sociedades centroamericanas y que dio origen al plan de paz. Hay que retomar nuevamente esa discusión. Curiosamente, es un virus que no se observa, no se ve, no se mueve, no sabemos dónde está ni tiene todavía solución. La que nos llama la atención a reflexionar nuevamente sobre esas causas que dieron origen a la crisis de los años 70 y 80. Importante en la exposición de Lina, una idea de cada uno, por favor, nada más, es que hay que hacer inversión de manera permanente en salud, en educación, en menos o nada en algo, y eso nos va a llevar a sociedades más seguras todavía, porque es la misma sociedad la que va a elaborar su propia protección. Este tema del regreso planteado por Hayes a la doctrina de seguridad nacional
y lo que representarán las Fuerzas Armadas para el futuro es realmente preocupante porque parece que tiende otra vez al fortalecimiento de los ejércitos, cuando ya nosotros habíamos superado eso. No superado, perdón, habíamos avanzado un poco. Puede ser que ni siquiera dejaron de existir en el escenario de algunos de los países centroamericanos. Y el otro aspecto que es importante destacar, lo que señalaba Enrique Sáenz, y es la perpetuidad de Ortega en el poder y las consecuencias que eso puede traer para Costa Rica. Y yo creo que ahí Centroamérica tiene grandes retos, pero ya no solo con respecto a Ortega, sino lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Honduras, y cuidado, sino lo que puede pasar en Guatemala. Agradecer mucho a ustedes la participación, la presencia. Los invitamos para que dentro de 8 días, el próximo sábado, también participen en nuestra próxima jornada. Estará don Yayo Vicente hablándonos sobre la incidencia que tiene el tema sanitario en las democracias. Y creo que dado que estamos en este escenario de pandemia, todavía con mucha presencia, la participación de Yayo va a ser muy importante. Invitado, muchas gracias a todos quienes han estado presentes y nuevamente a Guido y al equipo coordinador. Gracias, Hazel, muy agradecido, Lina también y Enrique. Y seguimos discutiendo porque ustedes lo que dejaron hoy fue un abrebocas para la discusión. Que pasen muy linda tarde todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Chao, chao.